Martí y Virginia Seguí, de mi derecha a mi izquierda, pues de izquierda vamos a la derecha. Ellas son psicólogas, tienen desde hace ya un tiempo su propia consultoría de recursos humanos, de las cuales son directoras y socias, que se llama Itinere Talent. Tienen sobre todo su área de influencia en toda la Comunidad Valenciana, pero también en otras partes de España, Murcia, y están en expansión. Tienen una dilatada carrera profesional en algunas de las más importantes consultoras de recursos humanos de este país. Y las invitamos a que nos dieran una ponencia porque nos parece un tema muy interesante como consultores, como profesionales de comercio exterior, la realidad que están viviendo las empresas y la demanda que tienen las empresas de profesionales de comercio exterior para sus equipos de trabajo. Entonces, como podéis ver, su ponencia va a versar sobre la problemática de la selección de profesionales de comercio exterior para las empresas. Van a hacer una ponencia, me han expresado, bastante corta, bastante directa, porque lo que pretenden es generar debate, porque este tema hemos estado un ratito conversando fuera cuando han llegado y enseguida ha surgido el debate y hemos decidido cortarlo para poderlo tratar aquí. Sin más dilación, le doy la palabra a Margarita y a Virginia. Creo que va a ser Virginia la que va a comenzar. Muchísimas gracias, Víctor. De verdad, muchas gracias a Miguel Ángel, a toda la organización ACOGES. Es un placer para nosotras, la verdad, y una oportunidad. Es decir, Marga y yo hemos venido a aprender, ¿de acuerdo? Más que a transmitir. Es cierto que somos consultoría de recursos humanos, estamos especializadas en selección de profesionales, sobre todo de mandos intermedios y de mandos directivos. A lo largo de nuestra trayectoria profesional en la Comunidad Valenciana hemos tenido que ayudar en la incorporación de personas para el área de exportación de diferentes empresas en diferentes sectores, ¿de acuerdo? Y simplemente esa ponencia es verdad, y como le hemos transmitido a Víctor, que es corta porque lo que hemos volcado es nuestras experiencias, las anécdotas que nos han pasado un poco, las vivencias, y hemos intentado resumir en lo que consideramos nosotras más prioritario que está sucediendo sobre todo actualmente a la hora de incorporar o seleccionar perfiles de exportación, ¿de acuerdo? Me voy a levantar con vuestro permiso. Así os pongo. ¿Me oís bien? Sí. Gracias. Bueno, el contexto actual. ¿De acuerdo? Vamos a hablar qué nos está sucediendo a nosotras como consultoras cuando una empresa requiere de nuestros servicios para seleccionar un profesional en exportación. Bueno, como veis, en realidad esto es un poco lo que nos pasa, ¿no? Sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde las empresas tienen un tamaño a veces pequeño y se han dado cuenta que el consumo interno ha caído en picado y tienen que salir. Los factores condicionantes en la búsqueda de profesionales en comercio exterior principalmente son, por un lado, como os digo, la necesidad que las empresas tienen de modo acuciante de exportar o incluso internacionalizar a nivel más global debido a la fuerte caída en la demanda nacional. Por otro lado, a veces necesitan reforzar los departamentos de comercio exterior o crearlos desde cero. Y sobre todo se dan cuenta de la importancia de poder evaluar e incorporar a los mejores profesionales con las competencias adecuadas. Esta semana en InfoJobs hemos hecho un filtro para ver qué se estaba buscando en comercio exterior a nivel nacional. Esto lo hicimos antes de ayer y pusimos el rodaje con el filtro de ofertas que fueran de los últimos 5 días. A nivel nacional había 28 ofertas en exportación, 17 ofertas que se llamaban asistente de exportación y 4 ofertas de director. No consideramos que sea un número muy grande también porque estamos a mitad de junio y es cierto que estacionalmente ahora en verano cae un poco en picado lo que es la búsqueda en InfoJobs de este tipo de perfiles. Los principales sectores de demanda que encontramos, que estaban esta semana, hemos puesto InfoJobs porque es verdad que es el portal de empleo un poco más frecuente.
industrial y en este tipo de materia prima, sobre todo, materiales de construcción y sector vinícola. Lo que nos hemos encontrado en empresas de este tipo de sectores que nos han solicitado nuestra ayuda, ¿no?, y el conocimiento que podamos tener para llegar a buen puerto la selección es que, por un lado, la empresa a veces, es cierto que lo decimos humildemente desde nuestras vivencias, por eso queremos luego abrir un debate para que nos contrastéis vuestra aportación. Hay una ausencia de plan estratégico para afrontar este proceso de internacionalización. Buscan resultados muy a corto plazo, no tienen paciencia para la adaptación del profesional al producto o mercado, es decir, no suelen contar, pues simplemente lo que queremos es que venda. A veces vamos a tomar el perfil de la empresa, de un Sporarea Manager, les preguntamos, bueno, ¿y qué queréis? ¿O cómo queréis que sea el profesional? Nos dicen, da igual, que venga. Falta, es decir, como decía Marga, persona o cosa, da igual, pero que venga bien. La falta de presupuesto de inversión que a veces se da en este proceso, ya no solo en la incorporación, sino en las empresas a lo mejor no han planteado previamente ni la incorporación del profesional ni los recursos económicos que tienen que dedicar a la adaptación de este profesional al puesto. Poca claridad en las competencias requeridas en el profesional, nos hablan muy poco de actitudes, solamente 2 o 3. De verdad os digo que venda un poco más y luego temas de edad y que no se canse de viajar. Y algunos requisitos de la empresa, que también nos pasa, como por ejemplo en la zona de actuación donde tienen que ir estos profesionales, hace que sea más o menos fácil la búsqueda para nosotras, porque es un poco más complicado pues seleccionar personas que quieran ir siempre al sudeste asiático, por ejemplo, donde los viajes pues, son más largos en tiempo. Por otro lado, ¿qué pasa con lo que hemos llamado el vivero de profesionales? Por una parte nos encontramos esa bolsa de profesionales que ahora se encuentran en un momento de transición que debido a la crisis económica a lo mejor han tenido que salir o que están en activo pero están buscando un cambio. Hay veces que hay una falta de cualificación académica específica en muchos casos. También nos pasa con una determinada edad, es decir, hay personas que tienen una edad ya madura, que se han dedicado a exportación muchos años, ¿de acuerdo? Y que, digamos, que salieron a exportar jóvenes y no se han formado académicamente con una serie de cursos o incluso carrera específica que luego los clientes nos solicitan, ¿no? Últimamente nos solicitan muchos ingenieros para exportar y es complicado. Luego es una profesión que a veces no se elige de manera vocacional, es decir, que hay personas, algunas personas que han entrado en la profesión quizá de manera al azar, se han quedado, pero no tienen la vocación. Algunos profesionales de comercio exterior, por otro lado, que tienen en el currículum, que tienen mucha experiencia de profesionales en comercio exterior, cuando les llamamos no quieren continuar siendo esporariamente. Y en las nuevas generaciones, sobre todo, encontramos muchas carencias actitudinales en general. No queremos con esto globalizar, pero sí que es cierto que hay un rango de edad de personas, digamos, de un nivel académico alto que prefieren puestos donde no tengan que viajar y el tema de la exportación, pues bueno, no lo consideran prioritario, ¿no? O no lo eligen como carrera. Bueno, y con esto, ahora os contamos un poco lo que nosotras nos encontramos y qué nos pasa cuando tenemos que reclutar. ¿Cómo abordamos entonces nosotros el reclutamiento en el comercio exterior? Por un lado, nos encontramos con que los portales de empleo están saturados de perfiles que no se ajustan, publicamos una oferta de Sporarea Manager y hace un mes más o menos tuvimos un reclutamiento en un portal de empleo de casi 700 personas. Han desaparecido las fuentes tradicionales como prensa escrita, que sí que es cierto que nos servían un poco más porque eran quien directamente mandaba el currículum a esas fuentes porque de verdad le interesaba y trabajaba en ello. Debido a la crisis, también el reclutamiento para nosotras se ha convertido en una fase bastante más farragosa porque tenemos que dedicarle mucho tiempo a revisar la cantidad de currícula que nos puede llegar. Y se ha incrementado también el volumen de personas que pueden solicitar información o requieren
generalmente ahora nos hemos orientado, desaparecida la prensa escrita y casi vinculando los portales de empleo a una masa curricular que no se ajusta demasiado, nos hemos orientado hacia otras formas de detección, como es todas las herramientas de redes profesionales, LinkedIn, Facebook menos, profesionales social personal, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que ya hay empresas que están certificando ofertas a través de Facebook o Twitter, ¿vale? Y como siempre la búsqueda directa que siempre ha funcionado. Las principales competencias, ahora es que queríamos transmitir para nosotras, siempre desde la humildad y desde la experiencia que hemos tenido, cuáles consideramos que son para nosotras las principales competencias que deben de tener los profesionales del comercio exterior. Por un lado, alta tolerancia a la frustración. Es decir, luego nos diréis si estáis de acuerdo, ¿no? Vale, a ver si podemos hacer la capacidad para tolerar o hacer frente a obstáculos, las molestias o los reveses en el corto plazo, con el fin de poder alcanzar así las metas a largo plazo. La orientación al cliente, evidentemente, el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, también implica esforzarse, conocer y resolver los problemas, y una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar ese conocimiento a la forma en que planificas la actividad del puesto de trabajo. La orientación a resultados, evidentemente, la capacidad de caminar los actos al logro de lo esperado en el marco de la estrategia de la organización, ¿de acuerdo? La tendencia a fijar metas desafiantes por encima de los estándares. Esto es verdad que es una de las competencias que el cliente más nos solicita y que más, digamos, vemos, digamos, en profesionales nos cuesta encontrarla, ¿no? Por ahora, por lo que os comentábamos antes, porque nos pasa que tenemos profesionales muy jóvenes que en realidad no han aprendido o profesionales muy maduros que digamos que están un poco buscando otra salida. Intersensibilidad cultural, la habilidad para adaptarse rápidamente y funcionar con eficacia en cualquier contexto extranjero, ¿de acuerdo? Implica también a veces a estudiar sobre todo esto, está sacado del diccionario de competencias de Marta Ayer, y a estudiar una correlación con la resistencia al estrés y la capacidad de poder establecer relaciones interpersonales satisfactorias. Negociación es un proceso por el cual las partes resuelven conflictos o acuerdan líneas de conducta y buscan ventajas para obtener resultados futuros. Y por último, la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptarse y amoldarse a los cambios. Ahora con la crisis sí que es cierto que este tipo de escenarios cambiantes que viven todas las empresas, que viven muchísimos profesionales, no solo en exportación, en cualquier área, ¿no? Es lo que, digamos, hace que tengamos un poco en la parte de psicología e intentar entrenar, ¿no? Esta capacidad de adaptación, porque sí que es cierto que conocemos profesionales que se quedan un poco en un bucle de cómo eran los tiempos antes, ¿no? Eso hay que entrenarlo con ellos en motivación sobre todo. No, esto lo vamos a pasar, ¿de acuerdo? Porque queremos un poco reducirlo y sí vamos a hablar de la verdad. Yo quería preguntar si estáis de acuerdo con las competencias que hemos elegido o si me falta alguna o qué os parece. Vosotros como profesionales, ¿no? De este área. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, como veis, ya os había comentado que además es lo que más me gusta, que tanto Margarita como Virginia pretendían generar un poco de debate y son ellas las que están lanzándoos ya la propia pregunta, con lo cual es algo de agradecer. Luis. Hola, Luis, de Barcelona. Evidentemente, una competencia que necesita este tipo comercial, de acuerdo con el empresario, con lo que usted ha dicho, con lo que dice, es adivino. Ha de ser adivino, porque una empresa que no tiene un plan estratégico de exportación, no sabe dónde puede vender sus productos, necesita un export area manager. ¿De qué zona? Si no sabes dónde vas a vender, no tienes adaptación de tus productos, no sabes cuáles tus mejores mercados. Entonces, no, y si yo quiero que me venda ya la semana que viene. A ver, ¿cómo están tus productos? ¿Cuál es tu mercado? ¿Qué participación, qué cuota de mercado tienes en estos países?
Por lo tanto, necesitáis un adivino. Evidentemente estoy de acuerdo con todo el resto. Es decir, cada persona